El signo de los cuatro, de Sir Arthur Conan Doyle. Grabado para Audiobook México. Leído por Víctor Bravo. Capítulo 1. La ciencia del razonamiento deductivo. Sherlock Holmes cogió el frasco de la esquina de la repisa de la chimenea y sacó la jeringuilla hipodérmica de su elegante estuche de tafilete. Ajustó la delicada aguja con sus largos, blancos y nerviosos dedos y se remangó la manga izquierda de la camisa. Durante unos momentos, sus ojos pensativos se posaron en el fibroso antebrazo y en la muñeca, marcados por las cicatrices de innumerables pinchazos. Por último, clavó la afilada punta, apretó el minúsculo émbolo y se echó hacia atrás, hundiéndose en la butaca tapizada de terciopelo con un largo suspiro de satisfacción. Yo llevaba muchos meses presenciando esta escena 3 veces al día, pero la costumbre no había logrado que mi mente la aceptara. Por el contrario, cada día me irritaba más contemplarla, y todas las noches me remordía la conciencia al pensar que me faltaba valor para protestar. Una y otra vez me hacía el propósito de decir lo que pensaba del asunto, pero había algo en los modales fríos y despreocupados de mi compañero que lo convertía en el último hombre con el que uno querría tomarse algo parecido a una libertad. Su enorme talento, su actitud dominante y la experiencia que yo tenía de sus muchas y extraordinarias cualidades me impedían decidirme a enfrentarme con él. Sin embargo, aquella tarde, tal vez a causa del baun que había bebido en la comida, o tal vez por la irritación adicional que me produjo lo descarado de su conducta, sentí de pronto que ya no podía aguantar más. «¿Qué ha sido hoy?», pregunté. «¿Morfina o cocaína?». Holmes levantó con languidez la mirada del viejo volumen de caracteres góticos que acababa de abrir. «Cocaína», dijo, «disuelta al 7%. ¿Le apetece probarla?». «Desde luego que no», respondí con brusquedad. «Mi organismo aún no se ha recuperado de la campaña de Afganistán y no puedo permitirme someterlo a más presiones». Mi vehemencia le hizo sonreír. «Tal vez tenga razón, Watson», dijo. «Supongo que su efecto físico es malo. Sin embargo, la encuentro tan trascendentalmente estimulante y esclarecedora para la mente que ese efecto secundario tiene poca importancia». «Pero piense en ello», dije yo con ardor. «Calcule lo que le cuesta. Es posible que, como dice usted, le estimule y aclare el cerebro, pero se trata de un proceso patológico y morboso que va alterando cada vez más los tejidos y puede acabar dejándole con debilidad permanente. Y además, ya sabe qué mala reacción le provoca. La verdad es que la ganancia no compensa la inversión. ¿Por qué tiene que arriesgarse, por un simple placer momentáneo, a perder esas grandes facultades de las que ha sido dotado? Recuerde que no le hablo solo de camarada a camarada, sino como médico, a una persona cuya condición física es, en cierto modo, responsable». No pareció ofendido, por el contrario, juntó las puntas de los dedos y apoyó los codos en los brazos de la butaca, como si disfrutara de la conversación. «Mi mente», dijo, «se rebela contra el estancamiento. Deme problemas, deme trabajo, deme el criptograma más abstruso o el análisis más intrincado, y me sentiré en mi ambiente. Entonces podré prescindir de estímulos artificiales. Pero me horroriza la aburrida rutina de la existencia. Tengo ansias de exaltación mental. Por eso elegí mi profesión, o mejor dicho, la inventé, puesto que soy el único del mundo». «¿El único investigador particular?», dije yo alzando las cejas. «El único investigador particular con consulta», replicó. «En el campo de la investigación soy el último y el más alto tribunal de apelación. Cada vez que Gregson, o Lestrade, o Athelney Jones se encuentran desorientados, que por cierto es su estado normal, me plantean a mí el asunto. Yo examino los datos en calidad de experto y emito una opinión de especialista. En estos casos no reclamo ningún crédito. Mi nombre no aparece en los periódicos. Mi mayor recompensa es el trabajo mismo, el placer de encontrar un campo al que aplicar mis facultades. Pero usted ya ha tenido ocasión de observar mis métodos de trabajo en el caso de Jefferson Hope». «Es verdad», dije cordialmente. «Nada me ha impresionado tanto en toda mi vida. Hasta lo he recogido en un pequeño folleto, con el título algo fantástico de Estudio en Escarlata». Holmes meneó la cabeza con aire triste. «Lo miré por encima», dijo.
Sinceramente, no puedo felicitarle por ello. La investigación es, o debería ser, una ciencia exacta, y se la debe tratar del mismo modo frío y sin emoción. Usted ha intentado darle un matiz romántico, con lo que se obtiene el mismo efecto que si se insertara una historia de amor o una fuga de enamorados en el quinto postulado de Euclides. Pero es que lo romántico estaba ahí, repliqué. Yo no podía alterar los hechos. Algunos hechos hay que suprimirlos, o al menos hay que mantener un cierto sentido de la proporción al tratarlos. El único aspecto del caso que merecía ser mencionado era el curioso razonamiento analítico, de los efectos a las causas, que me permitió desentrañarlo. Me molestó aquella crítica de una obra que había sido concebida expresamente para agradarle. Confieso también que me irritó el egoísmo con el que parecía exigir que hasta la última frase de mi folleto estuviera dedicada a sus actividades personales. Más de una vez, durante los años que llevaba viviendo con él en Baker Street, había observado que bajo los modales tranquilos y didácticos de mi compañero se ocultaba un cierto grado de vanidad. Sin embargo, no hice ningún comentario y me quedé sentado, cuidando de mi pierna herida. Una bala de Gesat la había atravesado tiempo atrás, y aunque no me impedía caminar, me dolía insistentemente cada vez que el tiempo cambiaba. Últimamente he extendido mis actividades al continente, dijo Holmes al cabo de un rato mientras llenaba su vieja pipa de raíz de brezo. La semana pasada me consultó François Le Villard, que, como probablemente sabrá, ha saltado recientemente a la primera fila de los investigadores franceses. Posee toda la rápida intuición de los celtas, pero le falta la amplia gama de conocimientos exactos que son imprescindibles para desarrollar los aspectos más elevados de su arte. Se trataba de un caso relacionado con un testamento, y presentaba algunos detalles interesantes. Pude indicarle dos casos similares, uno en Riga en 1857 y otro en Saint Louis en 1871, que le sugirieron la solución correcta. Y esta mañana he recibido carta suya, agradeciéndome mi ayuda. Mientras hablaba me pasó una hoja arrugada de papel de carta extranjero. Eché un vistazo por encima y capté una profusión de signos de admiración, con ocasionales magnifiques, coups de maître y tours de force, repartidos por aquí y por allá, que daban testimonio de la ferviente admiración del francés. Le habla como un discípulo a su maestro, dije. Bah, le concede demasiado valor a mi ayuda, dijo Sherlock Holmes sin darle importancia. Él mismo tiene unas dotes considerables. Posee dos de las tres facultades necesarias para el detective ideal, la capacidad de observación y la de deducción. Solo le faltan conocimientos, y eso se puede adquirir con el tiempo. Ahora está traduciendo mis obras al francés. ¿Sus obras? Ah, ¿no lo sabía? Exclamó echándose a reír. Pues sí, soy culpable de varias monografías, todas ellas sobre temas técnicos. Aquí, por ejemplo, tengo una, sobre las diferencias entre las cenizas de los diversos tabacos. En ella cito 140 clases de cigarros, cigarrillos y tabacos de pipa, con láminas en color que ilustran las diferencias entre sus cenizas. Es un detalle que surge constantemente en los procesos criminales, y que a veces tiene una importancia suprema como pista. Si, por ejemplo, podemos asegurar sin lugar a dudas que el autor de un crimen fue un individuo que fumaba lunca indio, está claro que el campo de búsqueda se estrecha mucho. Para el ojo experto, existe tanta diferencia entre la ceniza negra de un Trichinopoli y la ceniza blanca y esponjosa de un ojo de perdiz, como entre una lechuga y una patata. Tiene usted un talento extraordinario para las minucias, comenté. Sé apreciar su importancia. Aquí tiene mi monografía sobre las huellas de pisadas, con algunos comentarios acerca del empleo de escayola para conservar las impresiones. Y aquí hay una curiosa obrita sobre la influencia de los oficios en la forma de las manos, con litografías de manos de pizarreros, marineros, cortadores de corcho, cajistas de imprenta, tejedores y talladores de diamantes. Es un tema de gran importancia, práctica para el detective científico, sobre todo en casos de cadáveres no identificados, y también para averiguar el historial de los delincuentes. Pero le estoy aburriendo con mis aficiones. Nada de eso, respondí con vehemencia. Me interesa mucho, y más habiendo tenido la oportunidad de observar cómo lo aplica a la práctica.
Pero hace un momento hablaba usted de observación y deducción. Supongo que, en cierto modo, la una lleva implícita la otra. Ni mucho menos, respondió, arrellanándose cómodamente en su butaca y emitiendo con su pipa espesas volutas azuladas. Por ejemplo, la observación me indica que esta mañana ha estado usted en la oficina de correos de Wigmore Street, y gracias a la deducción sé que allí puso un telegrama. Exacto, dije yo. Ha acertado en las dos cosas, pero confieso que no entiendo cómo ha llegado a saberlo. Fue un impulso súbito que tuve, y no se lo he comentado a nadie. Es la sencillez misma, dijo él, riéndose por lo bajo de mi sorpresa. Tan ridículamente sencillo, que sobra toda explicación. Aun así, puede servirnos para definir los límites de la observación y la deducción. La observación me dice que lleva usted un pegotito rojizo pegado al borde de la suela. Justo delante de la oficina de correos de Wigmore Street han levantado el pavimento y han esparcido algo de tierra, de tal modo que resulta difícil no pisarla al entrar. La tierra tiene ese peculiar tono rojizo que, por lo que yo sé, no se encuentra en ninguna otra parte del barrio. Hasta aquí llega la observación, lo demás es deducción. ¿Y cómo dedujo lo del telegrama? Pues, para empezar, sabía que no había escrito una carta porque estuve sentado frente a usted toda la mañana. Además, su escritorio está abierto y veo que tiene usted un pliego de sellos y un grueso fajo de tarjetas postales. Así pues, ¿a qué iba a entrar en la oficina de correos si no era para enviar un telegrama? Una vez eliminadas todas las demás posibilidades, la única que queda tiene que ser la verdadera. En este caso es así, desde luego, repliqué yo, tras pensármelo un poco. Sin embargo, como usted mismo ha dicho, se trata de un asunto de lo más sencillo. ¿Me consideraría impertinente si sometiera sus teorías a una prueba más estricta? Al contrario, respondió él, eso me evitará tener que tomar una segunda dosis de cocaína. Estaré encantado de considerar cualquier problema que usted me plantee. Le he oído decir que es muy difícil que un hombre use un objeto todos los días sin dejar en él la huella de su personalidad, de manera que un observador experto puede leerla. Pues bien, aquí tengo un reloj que ha llegado a mi poder hace poco tiempo. ¿Tendría la amabilidad de darme su opinión sobre el carácter y las costumbres de su antiguo propietario? Le entregué el reloj con un ligero sentimiento interno de regocijo, ya que, en mi opinión, la prueba era imposible de superar, y con ella me proponía darle una lección ante el tono algo dogmático que adoptaba de vez en cuando. Holmes sopesó el reloj en la mano, observó atentamente la esfera, abrió la tapa posterior y examinó el engranaje, primero a simple vista, y luego con ayuda de una potente lupa. No pude evitar sonreír al ver su expresión abatida cuando por fin cerró la tapa y me lo devolvió. Apenas hay ningún dato, dijo. Este reloj lo han limpiado hace poco, lo cual me priva de los indicios más sugerentes. Tiene razón, respondí. Lo limpiaron antes de enviármelo. En mi fuero interno acusé a mi compañero de esgrimir una excusa de lo más floja e impotente para justificar su fracaso. ¿Qué datos había esperado encontrar aunque el reloj no hubiera estado limpio? Pero aunque no sea satisfactoria, mi investigación no ha sido del todo estéril, comentó, dirigiendo hacia el techo la mirada de sus ojos soñadores e inexpresivos. Salvo que usted me corrija, yo diría que el reloj perteneció a su hermano mayor, que a su vez lo heredó de su padre. Supongo que eso lo ha deducido de las iniciales HW grabadas al dorso. En efecto, la W sugiere su apellido. La fecha del reloj es de hace casi 50 años, y las iniciales son tan antiguas como el reloj. Por lo tanto, se fabricó en la generación anterior. Estas joyas suele heredarlas el hijo mayor, y es bastante probable que éste se llame igual que el padre. Si no recuerdo mal, su padre falleció hace muchos años, por lo tanto el reloj ha estado en manos de su hermano mayor. Hasta ahora bien, dije yo. ¿Algo más? Era un hombre de costumbres desordenadas, muy sucio y descuidado. Tenía buenas perspectivas, pero desaprovechó las oportunidades. Vivió algún tiempo en la pobreza, con breves intervalos ocasionales de prosperidad, y por último se dio a la bebida y murió. Eso es todo lo que puedo sacar. Me puse en pie de un salto y renqué impaciente por la habitación, enormemente indignado.
Esto es indigno de usted, Holmes, dije. Jamás habría creído que caería usted tan bajo. Ha estado usted investigando la historia de mi desdichado hermano, y ahora finge haber deducido todo ese conocimiento por medios fantásticos. No esperará que me crea que ha visto todo eso en este viejo reloj. Es una grosería, y, para serle franco, parece más propio de un charlatán. Querido doctor, dijo en tono suave, le ruego que acepte mis disculpas al considerar el asunto como un problema abstracto. Olvidé que para usted se trata de algo muy personal y doloroso. Sin embargo, le aseguro que, hasta que me enseñó el reloj, no sabía que hubiera tenido usted un hermano. ¿Y entonces cómo diablos averiguó todo eso? Porque ha acertado de lleno en todos los detalles. Ha sido pura suerte. Me limité a decir lo que parecía más probable. No esperaba acertar en todo. ¿No han sido puras conjeturas? No, no. Yo nunca hago conjeturas. Es un hábito nefasto. Destruye las facultades lógicas. Lo que a usted le parece tan extraño, lo es solo porque no ha seguido mi cadena de pensamientos, ni se ha fijado en los pequeños datos de lo que pueden extraerse importantes inferencias. Por ejemplo, empecé afirmando que su hermano era descuidado. Si se fija en la parte inferior de la tapa del reloj, verá que no solo tiene un par de abolladuras, sino que además está rayado y arañado por todas partes, a causa de la costumbre de meter en el mismo bolsillo otros objetos duros, como monedas o llaves. Como ve, no es ninguna proeza suponer que un hombre que trata tan a la ligera un reloj de 50 guineas debe ser descuidado. Tampoco es tan descabellado deducir que un hombre que hereda un artículo tan valioso tiene que estar bien provisto en otros aspectos. Asentí para dar a entender que seguía su razonamiento. Es costumbre de los prestamistas ingleses, cuando alguien empeña un reloj, grabar el número de la papeleta con un alfiler en el interior de la tapa. Es más cómodo que poner una etiqueta, y no hay peligro de que el número se pierda o se traspapele. Y mi lupa ha descubierto nada menos que 4 de esos números en el interior de la tapa del reloj. Deducción. Su hermano pasaba apuros económicos con frecuencia. Deducción secundaria. De vez en cuando atravesaba periodos de prosperidad, pues de lo contrario no habría podido desempeñar la prenda. Por último, le ruego que mire la chapa interior, donde está el agujero para dar cuerda. Fíjese en que hay miles de rayas alrededor del agujero, causadas al resbalar la llave de la cuerda. ¿Cree que la llave de un hombre sobrio dejaría todas esas marcas? Sin embargo, nunca faltan en el reloj de un borracho. Le daba cuerda por la noche y dejó la marca de su mano temblorosa. ¿Qué misterio hay en todo esto? Está tan claro como la luz del día, respondí. Lamento haber sido injusto con usted. Debía haber tenido más fe en sus maravillosas facultades. ¿Puedo preguntarle si en estos momentos tiene entre manos alguna investigación profesional? Ninguna, de ahí lo de la cocaína. No puedo vivir sin hacer trabajar el cerebro. ¿Qué otra razón hay para vivir? Mire por esa ventana. ¿Alguna vez ha sido el mundo tan lúgubre, triste e improductivo? Mire esa niebla amarilla, que hace remolinos por la calle y se desliza ante esas casas grises. ¿Puede haber algo más desesperantemente prosaico y material? ¿De qué sirve tener talento, doctor, si no se tiene campo en el que aplicarlo? Los delitos son vulgares, la existencia es vulgar, y en este mundo no hay sitio para lo que se salga de la vulgaridad. Abrí la boca para responder a su diatriba, pero en aquel momento, tras dar unos golpecitos en la puerta, entró nuestra casera, que traía una tarjeta en una bandeja de latón. Una señorita pregunta por usted, señor, dijo, dirigiéndose a mi compañero. Miss Mary Morstan, leyó éste. No me suena de nada el nombre. Diga a la señorita que suba, señora Hudson. No se vaya, doctor, prefiero que se quede.